Cuando me dijo el número, sufrí toda una desilusión, ¿viste? Valía más de $500.000. Bueno, a todo esto yo no tenía la plata. Pero bueno, había vivido ese ritual ancestral, digo, me la tengo que jugar. Tenerlo todo, si uno no está bien centrado, es letal, es fulminante. Vos, como ser, tenés total poder en tus creencias, en tus creaciones, en la vida que estás llevando. Si el tiempo era dinero y yo disponía infinitamente de mi tiempo, era infinitamente millonario y podía hacer lo que yo quería. Me puse unas reglas bien simples, que era que necesitaba estar atento, alegre y asertivo. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo está la gente? Estoy en un lugar, me costó llegar. Acá viene en el auto de los abuelitos, que gracias que me prestaron para poder llegar hasta acá. Me costó llegar tremendo. Pero bueno, estoy en el medio de Achiras arriba, me parece que es este lugar. Un lugar impresionante, miren lo que es esto. Impresionante, yo no sé si se nota, pero allá está la luna. No creo que se vaya a ver con la cámara. Pero bueno, acá estamos, en la casa de Andy. Y Andy tiene una historia muy interesante para contar. Hace 13 años que se vino a vivir a este punto que es bastante inhóspito. Una historia súper espectacular, con una idea, porque él tiene una fundación que se llama Fundación Pachacuti. Ya nos va a contar un poco mejor. Pero si de historia se trata, creo que acá tenemos una historia de esas que son espectaculares. Así que vamos a conocer a Andy y a ver todo lo que tiene para contar. Andy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. El lugarcito, ¿eh? Impresionante. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien. acá estamos. Impresionante lugar, me costó llegar, me patinó un par de veces ahí el vehículo, pero va, la verdad que alucinante. Bueno, ya se ve una construcción. Una construcción por allá arriba, ahí el barrio. Impresionante. Che, bueno, esta es tu casa. Esta es mi casa. Acá Vos tenés la fundación, la montaña. Yo pero... soy el presidente de la Fundación Pachacuti. Bien. ¿Sí? Y bueno, esta es la locación acá en medio de la montaña. Se llama Quebrada del Durazno. Al lado de la Quebrada del Tigre es el pie del Champaquí. O sea, ¿estamos a la misma altura de la Quebrada del Tigre? Y estamos a la misma altura casi. ¿En serio? Sí. Ah, mirá, no me había dado cuenta. Bueno, yo la Quebrada del Tigre la conozco desde que estaba toda esa pelota. Iba a charlar con Lalo y con Cuca, que eran los cuidadores, que ya fallecieron los dos, Claro. cuando era chico. Estamos hablando año 95, 96. Así que mostrame un poquitito, haceme un recorrido, un tour, y después nos sentamos un toque ahí a charlar. Veo que tenés huertita. En realidad hace 13 años que estoy por acá y tuve mis inicios con la huerta, pero después entendí que por lo menos para mí no fue significativo la cantidad de horas con el impacto que generaba con la huerta. Ah, mirá. Y al no estar satisfecho empecé este proyecto, que bueno, que era de un invernadero, que esta es la producción del año pasado del invernadero, que es para sembrar ahora, y 4.000 plantines acá, ya yo tengo 2.000 más. Y bueno, es un trabajo para generar impacto en el campo. Son todas aromáticas. Aromáticas. Para posteriormente hacer medicinas. Ah, perfecto. Y hay lavanda, romero, salvia, santolina, ruda. De todo un poco. Tomillo, de todo. Así que tenemos todas plantas aromáticas. La idea es hacer cercos vivos para dividir los espacios. Ah, qué buena onda. Y los sectores de frutales y así generar asepsia y también utilizar las plantas para hacer medicinas. Bien, completito. Lo de los cercos vivos está buenísimo. Digamos, yo soy contrario a la idea del alambrado porque como habitante de la naturaleza me siento un poco lastimado con el alambrado ahí, con la
fuerza del hombre, Ajá. matando árboles y poniendo hierros y poniendo cosas. Creo que sí fue necesario y es necesario para algunas cuestiones específicas, pero creo que podemos ordenar los espacios sin la necesidad de hacer alambrado. Bueno, antes no se usaban otro tipo Otro tipo de cuestiones. de cuestiones. Las encontrás en la sierra, las pircas esas que vos decís, ¿cómo hicieron para construir esto? Sí, antiguamente, según mi visión, la técnica que más utilizaban era sembraban un corral de árboles. Esto antiguamente era un corral de esos árboles, Claro. como se ve, ¿no? Ahí son todos talas, bien pinchudos. Y bueno, antiguamente tenían animales acá, no sé. Sensación en este lugar es que, bueno, yo soy un habitante más, pero esto fue habitado, cultivado y trabajado, no sé, hace más de 500 años, me animo a decir, o sea, anterior a la llegada de... Bueno, Europa a estos acá lugares. estaban los comechingones en esta parte de la sierra. Así que sí, ¿vos encontraste vestigios en algún momento? Sí, hay construcciones viejas, nunca encontré una punta de flecha o algo así, tampoco Mirá. lo salí a buscar, pero bueno. Perfecto. Bueno, ya veo que te estás armando de leña. Leña, frutales, este es un poco el prototipo de los cercos, ¿no? Bueno, sí, esto es lo tradicional. Sí, sí. Estos cercos que hicimos tienen 2 años, 3 años, y bueno, es un poco la idea de usar el alambrado para que crezcan y después levantar el alambrado cuando el cerco Cuando ya sea... sea más tupido. Qué hermoso lugar, hermano. Hay en convivencia, ¿no? El monte, las aromáticas y hay frutales también sembrados. Bueno, en la imagen a veces es difícil distinguir, ¿no? Pero la idea es la coexistencia. Claro. Soy Andrés, tengo 39 años, soy nacido en Entre Ríos. Hace 13 años que estoy acá viviendo en la montaña. Mira lo que es este lugar. Alucinante. Bueno, ¿a qué te dedicas? Si tengo que decir a qué me dedico, creo que es a la magia. Que explícame. Pero bueno, hago un montón de cosas. Presido a la Fundación Pachacuti, Bien. una fundación educativa sin fines de lucro, y también asisto y acompaño y diseño proyectos sustentables para otras personas. Ah, bien. Así que bueno. Y ya que nombraste la fundación, digamos, Pachacuti, que es algo de lo que vos le estás poniendo alma y vida, ¿cómo me explicás? ¿Qué sería? Pachacuti, el nombre Pacha tierra, Cuti temblor. Ah, bien. Un tiempo nuevo donde lo que creemos que estaba firme y era sólido se derrumba por un movimiento de la tierra, por algo más grande a nosotros y nuestras construcciones. Entonces Pachacuti literalmente es terremoto, pero habla de un cambio de un paradigma muy establecido. El derrumbe de la construcción vieja que teníamos. Somos también un poco el producto de... Hace un rato estamos hablando de que para llegar a la fiesta hay que pasar por un velorio. O sea, es como que algo tiene que morir para poder renacer y estar mejor. Somos el producto de lo que nos dijeron que era, ¿no? O sea, es lógico quizás que la gran mayoría tenga esa concepción y no pueda ver que la conciencia, ¿no? O sea, es como lo que estamos hablando ahora. Bueno, pero hay un poco Pachacuti, un poco este nuevo cambio, es el retorno a nuestro propio poder personal de cada uno, de cada persona. Creemos un montón de cosas y queremos seguir y poner un montón de energía en cosas que están muy afuera nuestro. Y eso solo amplía una brecha de dolor de que no somos o nos gustaría hacer eso que no nos animamos. La gran manipulación, digamos. O sea, mientras peor estés, mejor para algunos pocos. Entonces yo creo que la propuesta es eso, ¿no? Decir, bueno, vos como ser tenés total poder en tus creencias, en tus creaciones, en la vida que estás llevando y la estás sosteniendo y tenés todo el poder para cambiarlo, es todo tuyo. No necesitas ni una terapia, ni nada. Un montón de asistencia siempre necesitamos para volver a caminar parados. Pero van a ser
solo pequeñas cosas que nos sostengan para que nosotros nos podamos levantar por nosotros mismos, y es nuestra voluntad, es nuestra fuerza la que nos saca adelante, va. Eso es lo que yo siento. Es que es lo que es, por lo general, o sea... La historia que yo tengo para contar, sinceramente, Íbamos a la próxima pregunta. ¿Qué hacías en tu antigua vida? en mi antigua vida, eso. Perfecto. Estudié administración de empresas y bueno, trabajé un tiempo con unas socias muy hermosas. Hacíamos toda la parte de relaciones internas de empresas. También en ese entonces me formé de coach y bueno, un montón de formaciones y cosas. Vivía en Capital, pero adentro mío sentía que quería un lugar que sea exactamente a la inversa de donde estaba viviendo. Yo estaba en Capital, en un departamento, Santa Fe y Callao, por ahí. Ah, bueno, un quilombito importante. Sí, estaba ahí. No, igual yo siempre fui un privilegiado, el universo siempre me cuida. Y vivía en un departamento que daba a un pulmón de manzanas de 50 departamentos que tenía 100 metros, árboles, Ah, mirá. Pájaros. No, era como... Vivía enfrente a la Plaza Vicente López, así que estaba rodeado de árboles. No, la verdad que no. Bien. Siempre fui bendecido Bien. con todo. Pero bueno, en mi búsqueda quería un lugar que sea a la inversa de donde estaba, en el sentido de que para estar bien yo y en armonía y un montón de cosas que me quería proponer para mi vida, todo el entorno me hacía fuerza contraria, digamos. Entonces yo quería salir a correr o oxigenarme, meditar, y me pasaban 1 millón de autos tirándome smog, olía el smog, todo era contraproducente. Quería comer, me invitaban mis amigos, llegaban personas, pedían delivery, todo iba en contra, ¿me explico? Y sostener eso me demandaba una energía absurda, y digo, bueno, tal vez el planteo está mal, que está mal ubicado soy yo. O sea, en algún punto tuviste la lucidez de plantearte que quizás eras vos. Claro, bueno, ahí. Y entonces tomé una decisión bastante drástica. Yo soy bastante extremista, tal vez. Bien. Bueno, explorando los extremos uno encuentra los medios. Y según mi estudio y mi formación, ya había dilucidado que si el tiempo era dinero y yo disponía infinitamente de mi tiempo, era infinitamente millonario y podía hacer lo que yo quería. Por supuesto. Entonces un día agarré mis cosas y me fui. Me fui a viajar y a comprobar que había otras cosas y que hay algo más, ¿viste? Que hay fuerzas que no entendemos, que nos apoyan, nos auspician. ¿Hubo algún punto de quiebre que vos puedas decir, recuerdo que esto fue el fulminante para decir, yo me lanzo a hacer esto? Creo que soy un afortunado por haber nacido en el campo desde muy chiquito. Y mi primera interacción con seres fue con perros, y me crié en el campo con perros y después me inserté en la ciudad. Entonces sentía todo el corte y la angustia, que bueno, que en un momento ya estaba mal de salud, con sobrepeso, con jaqueca, claro, seguro que Fue un cúmulo de cosas. fue un cúmulo. Yo le llamo síndrome de aislamiento, lo mismo que sufren los animales cuando van a un zoológico, digamos. Estamos rodeados de personas y sufrimos el síndrome de Podés estar aislamiento, sintiéndote ¿no? el tipo más solo del mundo, rodeado de gente. Sí. Sí. Bueno, entonces salí con una mochila a probar suerte y arranqué para Brasil. Me puse unas reglas bien simples, que era que necesitaba estar atento, alegre y asertivo. Entonces siempre tenía iniciativa. Andaba sin plan, sin rumbo, pero con mucha iniciativa. El que venía enfrente mío lo hablaba. El que me miraba, iba y lo charlaba y le preguntaba de su vida, de sus cosas, y me comunicaba con la gente. Sentía que, no sé, toda esta apatía que sentía por el entorno también era mi actitud hacia él. Y viajando y hablando con personas me encontré miles de seres hermosos que me dieron de comer, me llevaron, me trajeron, me mostraron, me compartieron todo lo que tenían. Desde gente millonaria hasta los sin tierra en Brasil, que llegué ahí a un montón de plástico en el medio del barro lleno de gente, y el líder me miró y me dijo, vos sos mi hermano, me dio un abrazo y me atendieron como si fuera de la familia, y durante una semana estuve con ellos y vivimos en una armonía perfecta, no sé. Cambia todo cuando se pone en movimiento. Es diferente, ¿no? No sé.
los limpiavidrios de Córdoba, todos me alojaban, todas las personas, no sé, gente en San Pablo, en Porto Alegre, en situación de calle, que me daban una mano, me invitaban a comer, era absurdamente loco, en todos lados, nunca me faltó comida, alojamiento, me llevaron, me trajeron, me lavaron la ropa, todo, fui atendido por el cielo, pero bueno, en esa búsqueda de libertad total, entendí que esa libertad así tan desmedida, sin plan, sin tiempo, sin lugar, era muy desgastante para mi cuerpo. Entonces tomé una decisión de dejar de viajar de mochila ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos? y estuve casi un año. Entonces hay una frase que me gusta mucho, no sé de quién será, pero tiene dueño seguro, que es: las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Es verdad, bien ahí. Y seguramente cambias si cambias. Es así, Claro. es así, es así. Ahí. Che, y bueno, vos me decís que viajaste un año y empezaste como a decir... No, entonces me volví a Entre Ríos, fui activamente a hacer un trabajo consciente con mis padres, que era una sensación de egreso, ¿viste? Que, bueno, yo en ese momento estaba ya estudiando psicomagia y un poco de ¿Qué es la psicomagia? que es el pulso de vida, que hace que todo crezca, que todo se mueva, que todo respira, y tiene simbolismo y tiene ritual. Entonces, cuanto más fuerte hagamos un ritual simbólico en la Tierra, más fuerte le hablamos a nuestro subconsciente de la modificación que queremos hacer. Ajá. Entonces yo necesitaba, en ese momento, lo que yo sentí era egresar de mis padres. Volví a mi casa a estar con ellos como venía del viaje, atento, alegre y asertivo. Entonces me levantaba temprano, les hacía el desayuno, acomodaba las camas, lavaba la ropa, y ellos empezaron a egresarme. Ya no se preocupaban por mí, ya entendieron, como fui a demostrarle que todo lo que ellos me habían enseñado yo lo había aprendido. Un día llegué tarde a una clase de yoga. El maestro ahí, Danilo, es un yogi que tiene más de 40 años enseñando la disciplina. Por su práctica de vida, él jamás es imperativo, ni en sus clases, ni siendo quien dirige. Mirá. Estaba charlando amorosamente conmigo y en un momento me mira, le cambia de color, de brillo los ojos y me habla con una voz imperativa y me dice: vos tenés que irte de viaje, tenés que salir, ir a la ecoaldea Gaia durante 28 días y después ir a este lugar que se llama Cletonia. Entonces salí atrás de esta pista, ¿no? Como yo estaba muy conectado con el viaje y el universo, sentí que él, como alma buena y sutil, canalizó a otra entidad que me mandó directamente a trabajar. Así que al otro día armé la mochila y salí. Ah, mierda. Y bueno, estuve por allá 28 días aprendiendo de permacultura, entendiendo qué quería y qué no quería de esas cosas. Y después vine acá y estuve 20 días en silencio. Acá, a este campo. Cletonia. Ah, en Cletonia. En Cletonia, sí. Yo estaba muy ¿Cómo contento. es estar completamente en silencio? ¿Terminás aturdidísimo al principio? No, lo que más Bueno, vos ya flashó- tenías, digamos, ¿no? Como una especie no, de... pero no, nunca tan fuerte, ¿eh? Para mí fue muy fuerte. Lo que es más extraño es que después de dietar y hacer silencio durante 7 días, del cuerpo salen toxinas olorosas y horribles que vos no podés creer, ¿entendés? Que decís cómo el cuerpo se está purificando, de qué. Tomé agua, comí fruta y estuve en silencio. Bueno, es una limpieza más profunda que se da cuando toda la energía queda en nosotros, creo yo, ¿no? Ah, mirá. Entonces, bueno, después que pasa ese pico fuerte de limpieza, o que yo pasé ese pico fuerte de limpieza, me empecé a sentir más liviano y más tranquilo. Y después terminé en Intihuaca. Fue ahí increíble, me recibieron, me cobijaron, me enseñaron chamanismo, hice la iniciación con ellos. Y bueno, hicimos una visualización con él de dónde yo quería vivir. Entonces hice un dibujo en papel con una virome big azul. Puede ser como un dibujo de un nene de 8 años, no sé. Me salió así impulsivo, ¿sí? ¿Y qué Tenía un dibujaste? corazón en el medio, unas montañas, un sol y un arroyito. Bueno, un día que acompañé a una amiga que estaba buscando una casa en Villa de las Rosas para alquilar, nos desviamos y encontramos la procesión de una virgen.
y nos sumamos a la procesión de la Virgen con ella y una amiga más. Y en un momento una de las chicas me dice, mirá, un cartel acá en el ingreso que decía dueño vende terreno, ¿sí? Ese es el terreno para vos, me dice. Bueno, entramos caminando escépticamente, yo seguía de mochilero, pero tenía una misión ya más clara, que era, si voy a vivir en un lugar, por lo menos quiero elegirlo bien, porque vivir es pasar bastante tiempo, por ende lo quiero elegir. Entonces estaba buscando el lugar, que ya había hecho la visualización. Bueno, de repente llegué acá, era abril, estaba frío, estaba lleno de cortaderas, todas violetas, rosadas en el centro del arroyo. No sé, yo sentía que estaba en un sueño. Fue una locura. Y bueno, dije, tengo que comprarlo. Pero bueno, estaba con la mochila, O sea, hacía macramé. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí el universo provee infinito, la limitación está solo en nuestra mente. Para él, darte un par de alpargatas o 100 millones de dólares es igual de fácil. No, sí, bueno, es así. Solo que nosotros no lo podemos creer. Pero Y si cuando no nosotros lo podemos crees, bueno, claro, no lo crees, no lo creas. Claro. Entonces yo decía, bueno, es un juego, como el juego de la vida que jugaba cuando era chico, no sé, el Monopoly. Vos no Todos tenías papeles de ahorros. mentira. Yo tenía un terreno en Entre Ríos Ajá. que había comprado. Pero bueno, estaba jugado. Hablé con el hombre que vendía el terreno. Cuando me dijo el número, sufrí toda una desilusión, ¿viste? Valía más de $500,000. Que a su vez para el precio del entorno era altísimo. El campo de al lado, de la misma proporción, valía un cuarto. Pero yo no quería el de al lado. Claro, vos querías ese. Yo quería este. Entonces, bueno, sufrí una desilusión un poco, me puse un poco triste y cada 2 o 3 semanas volví al campo acá, a que me venga, me hice amigo del casero y venía a ver mi campo. Yo ya venía acá, mi campo, hacía pis pensando que era mío. Bueno, esto, psicomagia. Sí. Actos conscientes de marcar algo, no sé. No termino de entender cómo funciona, pero me da muy buenos resultados. Bien, es que yo creo en eso. Hay que después llevarlo a cabo, porque una cosa es creerlo, una cosa es tener la teoría y después en la práctica hay que llevarlo a cabo, ¿no? Yo soy el ejemplo de la práctica extrema, digamos, ¿no? Un poco lo que yo siento que hice con mi historia. Está buena esta parte porque hay un montón de gente que seguramente está del otro lado y escucha y se piensa que la cosa, digamos, o sea, bueno, sí, pero este tiene un montón de plata, bueno, sí, pero aquel tiene plata y con plata haces todo, pero hay veces que lo hiciste de alguna manera que ahora vas a contar seguramente y no la tenías. No sé, en mis viajes aprendí de unos viajeros muy astutos. Preocuparse por el dinero es la cosa más absurda que puede hacer cualquier ser humano, porque es el bien más común de todos. Todas las personas tienen eso en el bolsillo. Entonces, ¿cómo te vas a preocupar por algo tan común? Así me dijeron. Yo no tengo problema. Si plata hay por todos lados, yo voy y lo obtengo, me dijo. Estaba buscando frases para grabar en el inconsciente y viene un ser así y me... No importa, es una actitud hacia ello, no es... Plata es como lo más común, ¿entendés? Me estás pidiendo algo re común, andá y conseguilo, ¿entendés? Andá y habla con el cualquiera. Todas las personas que estás viendo tienen plata en el bolsillo. O sea, a los 3 meses vuelvo y me dice el encargado, viniste porque te enteraste. No, no me enteré, le digo, ¿de qué? De que se vendió el campo. ¿Cómo que se vendió el campo? Le digo. Sí, recién se acaban de ir. Las personas que dijeron que lo iban a comprar, ya está cerrado el trato, me parece. Agarro la bici pinchada. Pero bueno, ya está. Le pido alojamiento ahí, me habilitan un espacio ahí con 3 cueros de oveja en una pieza que secaban laurel. Así que me quedo a dormir para el otro día poder bajar caminando, ¿no? Y bueno, salí afuera, medité, me levanté al otro día bien rápido. Bajé caminando y le robé el auto al gran Leo Torcello. Gracias por todo. Leíto. Y me fui a la inmobiliaria a preguntar qué había pasado. Y llego a la inmobiliaria y me dice, recién se acaba de ir la persona que me dijo que va a comprar el campo. Le digo, ¿ya te señó? No, me dice, todavía no me señó. No pude recibirle la seña porque él vino con un cheque y yo no acepto cheques. Bueno, yo te lo seño. Esto no tenía nada, ni la plata, ni nada, pero me dice, no te lo puedo vender a vos.
Le digo, avísame. Mirá, esta persona va a cobrar el cheque al banco, vuelve, pero hoy es el último día que yo tengo la exclusividad como inmobiliaria, me dice. Y yo le voy a dar prioridad a él porque es mucho mejor negocio, no sé. Vos llegaste ahí con la mochila, te tengo fe, pero bueno, volví triste ahí, a Intihuaca. Y me fui al templo y estuve cantando y meditando, cantando y meditando. Y me fui a dormir y entré a un ritual ancestral, fuertísimo, tambores, ancestros, fogón, yo postrado en el medio, los ancestros del campo me estaban dando la bienvenida. Era el ritual de bienvenida al campo, ¿sí? Era nombrado ante los ancestros que acá habitan el guardián del espacio. Fuertísimo, no sé, 5 horas estuve en ese ritual soñando, no sé, eterno, tan poderosas las presencias que yo solo podía estar postrado y en agradecimiento no pude ni levantar a ver qué seres eran de su poder y magnitud. Y a las 9 de la mañana me llama el de la inmobiliaria diciendo que el campo en realidad no era de una sola persona, sino de dos, y la mujer que era dueña del campo soñó con alguien que iba a cuidar a los árboles, que me la quería vender a mí, que no se la quería vender a la otra persona. Bueno, a todo esto yo no tenía la plata. Pero bueno, había vivido ese ritual ancestral, digo, me la tengo que jugar. Hay que tirarse a la pileta, si no, el Las riesgo... cosas creo que son cuando tienen que ser, Sí, no cuando vos querés. No, y cuanto más cagado estás del salto que diste, más fuerza haces subconscientemente para que eso se materialice. ¿Entendés? Si vos das el salto, decís, por favor, El que paso de haya fe. una red. ¿Entendés? Como Indiana Jones, ¿te acordás Y de la la película? ¿Te acordás de la peli cuando Bueno, va a cruzar el puente? Algo así. El eso, paso de fe. ¿no? Entonces digo, bueno, ya fue. Hablé con mis familiares que me prestaron la plata para la seña. ¿Sí? Tic, tic, que dice la seña, todo. Yo tenía un campo, un lugar en Entre Ríos, te lo hago resumido, un lote, y voy a venderlo y le digo, lo quiero vender a esta plata, que era lo que me pedían por acá. Y me dice, mira, vos estás loco, vos sos el único que viene a pedirme vender un terreno apurado al 40% más de lo que vale o más de lo que vale. Me dice, si estás apurado te lo puedo pagar tanto. No me alcanzaba ni para la mitad del terreno acá, y digo, no, yo necesito venderlo a esta plata. No se puede. Bueno, no sé. Fíjense cómo hacemos, pero se tiene que poder, le digo. Bueno, eso fue hablando con el inmobiliario y después se lo dejé al vecino para que el que pase y pregunte, hable con él. Y el vecino me dijeron, sí, vinieron los pastores de la iglesia evangelista Milagros de Vida. ¿Sí? Dice que te lo pueden pagar. Lo que vos decís, pero en cuotas, durante 2 años. Y dije, sí, claro, perfecto. Todos los meses llegaba la plata de la limón. De 20, de 50, la plata que la gente intencionó que llegue a Dios, me llegaba a la casa para pagar este campo con un milagro de vida la fundación. Yo decía, milagro el mío, no lo puedo creer, no puedo creer cómo opera. Se manifiesta. Las cosas cuadraron para que yo esté acá ahora. Igual, O sea, podemos para decir lograr que eso me quedé sin nada. está bien. Todo lo que tenía, todas las cosas, y arranqué de cero acá. Pero entonces, charlando con vos, yo te puedo decir que más que vos al lugar, el lugar a vos. Obvio, obvio. El Vos lugar. conectaste con el lugar, pero creo que porque una de las cosas que te iba a preguntar es ¿por qué elegiste este lugar? Pero no, el lugar te eligió a vos. Yo creo que el lugar me eligió a mí, sin duda. Me nombró como guardián y creo que también es por un tiempo. Y ahora puede llamar a otras personas para que vengan así a continuar lo que yo inicié, ¿me explico? Sí, sí. No sé, creo que los espacios se manifiestan si nosotros estamos susceptibles. O sea, la verdad que yo hice un trabajo largo, pasé, no sé, un montón de cosas estando acá arriba. Bueno, arrancamos sin camino, sin luz, el agua solo estaba en el arroyo, las casas eran mucho más precarias. Bueno, ahí fue todo un movimiento, ¿no? Algo de esta casa, digamos, ya estaba antes de vos. Antiguamente hay un lugar que era una sala donde se producían quesos de cabra. ¿Acobachaste ahí al principio? Al principio y después edifiqué alrededor y bueno, hay otra propiedad más abajo que bueno, Ajá. pasé muchas cosas, digamos, ¿no?
También el campo estuvo abandonado durante más de 10 años, o sea que, bueno, un millón de cosas, era muerte, digamos, ¿no? Pero se veía que es, es muy próspero ya de por sí, digamos, tiene tierra muy buena, bueno, un montón de condiciones que no son tan fáciles en esta zona. Bueno, así que un poco ahí medio largo, pero... No, pero está genial. Si tuvieras que dar consejo a la gente, ¿no? Porque viste que antes yo te dije, ¿no? Hay gente que uno cuenta historias y de repente te dicen, bueno, sí, pero tiene plata. O sea, y ponele que sí, vos no la tenías y de repente de algún lugar la materializaste. Si tuvieras que darle un consejo a toda esa gente que está mirando y que se está preguntando, que tiene la pulsión de, che, necesito algo distinto, pero no se está quizás o dando el lugar o también tiene el miedo lógico de dar ese paso de fe. ¿Qué podrías aconsejar para ver si alguien de repente logra destrabar? Es difícil el consejo, sí, es una opinión, un punto de vista, me gusta más, pero prefiero opinar sobre las cosas y no aconsejar. Perfecto. No me siento un gran sabio para... El camino es retornar a nuestro propio poder, cada uno sabe. No hay un lugar mejor, no hay una realidad mejor. Yo tuve la posibilidad de estar con todos los multimillonarios y los que están sin nada, y la gente más humilde tiene el corazón gigantesco y te abraza y te acoge porque la pasó re mal. Siento que hay que animarse a buscar y encontrarse uno, y donde uno quiera estar está bien, ¿no? Yo hablo de que la verdad no es algo que nos contamos, sino que es algo que, como el profesor de yoga me dijo a mí en un momento, unas palabras que resonaron dentro mío. Ella me dejó de cara, porque tremenda voluntad y tremenda confianza hacia vos y hacia el ser que vos decís que interpretás que te habló a través de tu profe, como para agarrar el otro día, hacer la mochila y rajar. A ver, ahí las oportunidades son de quienes las toman. Exacto. ¿No? Está ahí. Yo digo que de arriba solo quieren abrirnos la canilla. Nos quieren abrir la canilla con todo. Seamos nosotros capaces de recibir esa abundancia, es nuestro trabajo. De arriba te quieren abrir y que tengas todo lo más que puedas. De arriba te quieren bajar un chorro de luz así gigante, te quieren aumentar el ancho de banda, pero están desesperados diciendo, che, loco, mirame, ¿te acordás acá arriba, pedí algo? Y abajo están como, no, no puedo, no quiero, no me sale. Bueno, creo que nos olvidamos de lo que tiene valor real y le empezamos a otorgar números ficticios de algo que no existe a las cosas. Entonces, como volver a lo real, a lo genuino, ¿no? ¿Qué es lo que nos sustenta? Claro. No sé. Hay que dar el paso de fe. El poder es tuyo. Exactamente. Hacé Que que de arriba te quieren abrir. De arriba te quieren abrir, eso seguro, ¿entendés? Pero bueno, yo creo que la abundancia es más letal que la escasez. La escasez es un método de esta vida de preservación. Bien. La abundancia te mata rapidísimo. Tenerlo todo, si uno no está bien centrado, es letal, es fulminante. Mata las amistades, mata las relaciones, hace que un montón de cosas lleguen a vos de forma repentina y bueno, se necesita una entereza para recibir la abundancia. Que cuando uno trabaja esa entereza, la abundancia llega por añadidura, creo yo. Bien, ahí esa está buena. Lógica, ¿no? Esa está buena. Qué bueno, Andy. Genial, bueno, hermano. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a vos por la buena onda. Una historia. Qué buena onda, loco. Estabas acá escondido, no te conocía. Vamos ahí.